Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, le damos gracias al Señor por este día más que nos regala, que podemos estar acá. Le damos gracias a Dios por la lluvia, por el frío. Hay que disfrutarlo mientras lo tenemos, porque ya en unas cuantas semanas, mejor dicho, ni el rastro. Entonces, disfrutemos todas las bendiciones del Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por este día maravilloso que nos has regalado para podernos congregar, para poder disfrutar de tu presencia en este lugar. Esa presencia que podemos sentir porque tú habitas en cada uno de nosotros y como hermanos, como cuerpo de Cristo, todos estamos en este lugar trayendo tu presencia con nosotros. Eso es lo más maravilloso. No venimos aquí a buscarte a ti porque tú habitas en cada uno de nosotros, tú eres parte de nosotros. En cada uno de nosotros, tú eres parte de nosotros y eso es lo más maravilloso. Venimos a este lugar para juntos adorar y exaltar tu nombre. Y por eso hoy nosotros queremos darte gracias. Queremos orar también de una manera especial por todos aquellos hermanos en Cristo que están en diferentes lugares del mundo. La iglesia perseguida, esa iglesia que está siendo encarcelada o que está siendo asesinada simplemente por predicar las buenas nuevas de salvación. Sabemos que el enemigo vino a destruir, a matar, a hurtar, pero nosotros, Señor, hemos confiado en ti, Señor, y tú has venido a traer vida en abundancia. Oramos por todos esos hermanos en Cristo que están en esos lugares de difícil acceso también para el Evangelio, para que los fortalezcas, para que los animes, para que los consueles, para que los guardes y protejas también, y al final cumplas tu propósito en ellos y con cada uno de ellos, Señor. Gracias porque nosotros hoy, desde la comodidad de este lugar, de este edificio, de estas bancas, oramos por ellos que están pasando ese tiempo difícil, Señor. Oramos también por nuestros hermanos, Señor, que han estado enfermos, todos aquellos que nos han pedido oración de alguna otra manera. Te pedimos para que seas tú obrando, Señor, en la sanidad de sus cuerpos, Señor. Oramos de una manera especial en esta mañana por nuestra hermana Angie Ramírez, que tuvo que ir ahorita a emergencia, Señor. Te pedimos para que sea lo que sea, seas tú con ella, poniendo paz en su corazón ante todo, y que cualquier situación por la que ella esté pasando ahorita, pues que los médicos puedan también ayudarle en este momento. Oramos para que ella sienta que hay una iglesia, una familia orando, intercediendo delante de ti por ella también, y todos aquellos hermanos que nos han estado pidiendo oración también, por los cuales hemos estado orando en nuestras diferentes reuniones, también los ponemos delante de ti en esta mañana. Oramos también por aquellos que nos ven, que nos están viendo semana tras semana a través del Facebook, a través del YouTube, por todos aquellos que también están enfermos y que de alguna manera se comunican con nosotros y nos piden también oración. Oramos por todos ellos, por todos los que nos están viendo, para que seas tú obrando también en su necesidad, en su salud, Señor, para que seas tú interviniendo sobre la vida de cada uno de ellos de una manera especial. Oramos también en esta mañana por nuestros hermanos que han estado de cumpleaños esta semana, Señor, para que seas tú bendiciéndoles de una manera especial. Oramos por nuestros hermanos Emma Loyola, Eloy Hernández y Félix Méndez, que ellos han estado de cumpleaños, Señor, para que seas tú bendiciéndoles también. Y como siempre oramos, Señor, que seas tú, que ellos se enamoren cada día más de ti y que seas tú bendiciendo sus vidas y bendiciendo sus familias también. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en este lugar. Queremos exaltar tu santo nombre a través de estos cantos con todo gozo, con toda alegría y con toda gratitud. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Miren, algo me pasó curioso esta semana. Los planes de Dios o los propósitos de Dios, a veces uno no los entiende. Dios es un Dios maravilloso, majestuoso, ¿sí?, que supera nuestra mente, nuestros límites, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado de pretender meter a Dios o encajar a Dios en nuestro formato. Es que yo quiero que el Dios en el que yo crea sea así como yo quiero que sea. Dios no trabaja así. Dios es Dios. Él es soberano. Y esta semana me pasó algo muy curioso. No sé si tenga que ver con la predicación o no, pero quería compartirlo como un testimonio. Hace unos días atrás llegó una persona aquí a la oficina, habló con la secretaria, estuvo ahí como unas 2 o 3 horas hablando con la secretaria. Esta persona vive fuera, vive en otro estado, en California, pero su papá vivía aquí en el Valle y falleció. Su papá falleció, entonces
pues ella sabía que su papá por muchos años había sido miembro de iglesias bautistas, pero ella pues no sabía porque su papá llevaba mucho tiempo en un hospice y no sabía nada de una iglesia, la última iglesia donde estuvo, el nombre o algo, ¿no? Simplemente cuando ellos eran pequeños recuerdan. Entonces ella quería pues que su papá tuviera un funeral y que un pastor de una iglesia bautista oficiara el funeral. Entonces ella busca en Google iglesia bautista en McAllen y sale Getsemaní. Y eso le ha pasado a muchos que buscan en Google y aquí llegan, ¿no? Dios aún así nos bendice, ¿no? Entonces ella llega acá, habla con la secretaria, le dice que quiere que un pastor oficie eso. La secretaria le dice que yo oficio los funerales de miembros de la iglesia o familiares de miembros. Por una razón que a veces es difícil uno ir a oficiar un funeral de alguien que usted no conoce a nadie, de los que están ahí a nadie. Entonces a veces es incómodo, uno no sabe ni qué decir, porque a veces en un funeral y uno conoce, entonces uno habla de la familia, habla de la persona que falleció y empatiza un poquito también en ese momento, pero cuando es una persona que uno no conoce es muy difícil. Lo mismo con un matrimonio, yo no oficio bodas de nadie que no sea miembro de la iglesia, porque el pastor adquiere un compromiso con esas parejas que se casan, entonces pues es importante que estén aquí en la congregación para uno poder estar ahí apoyándoles en lo que necesiten. En todo caso, cuando la secretaria me pasa la información, algo en mi corazón me dijo que sí, que oficiara ese funeral. Y yo no sé ni por qué. Eso fue, aparte de todo, era el viernes, que es mi día de descanso. Bueno, teóricamente es mi día libre, pero nunca es el día libre, siempre hay trabajo. Entonces, bueno, yo le dije, sí, dígale que yo voy a oficiar el funeral. Hablo yo con la señora, le digo que yo con mucho gusto oficio el funeral. Y entonces llegué allá el viernes a las 10 de la mañana. Yo llego allá a oficiar el funeral, le pedí a Denis que me ayudara con 2 himnos, habían unas 15 personas, cuando mucho. Yo me senté ahí, no sabía ni quién era la señora, más o menos deduje que los que están en la primera banca y más o menos calculé, dije, pues esta debe ser, le dije, ¿usted se llama? Y ya le dije su nombre, dijo, sí, gracias pastor por venir. Entonces, esperé un ratito, a ver si llegaba gente, no, igual habían como unas 15 personas nomás. Entonces yo les dije, mire, yo no acostumbro a oficiar un funeral si no les conozco, pero Dios me dijo que lo hiciera y no sé por qué. Dios me dijo que lo hiciera, pero aquí estoy, con mucho cariño, compartiendo con ustedes. Hicimos todo el funeral, ellos estaban muy tristes, lloraron mucho, hablaron muy bonito del Señor, de cómo Él los inculcó desde niños, a los caminos del Señor, al Evangelio. Percibí que en el paso de los años, pues, eran muy grande la familia y en el paso de los años se habían ido, se habían distanciado, la mayoría viven fuera de Texas, entonces más o menos ahí pude conocer un poquitico la historia, pero una persona que todos quisieron mucho y amaron mucho y que les dejó un buen legado, un bonito legado, entonces estuvo bonito. Yo casi ni funerales, ustedes ya saben, ni funerales ni hospitales, porque yo lloro y yo estaba ahí lloro y lloro, pero yo no entendía el propósito de Dios. Cuando ya terminó, entonces yo le dije, bueno, ya me voy, ya terminé, entonces ya me despedí con Denise, estábamos saliendo y cuando yo estoy saliendo de la funeraria, la señora, la hija del difunto, pues venía con dinero en la mano, entonces ella venía como a pagarme, y entonces yo le dije, no, yo no vine por eso, yo no vine por dinero, no te preocupes. Entonces ella se puso a llorar muy emocionada y me abrazaba y yo después cuando me monté al carro, yo me quedé pensando, ¿sería por eso, Señor? O sea, no sé por qué me trajiste, no sé, y hasta el día de hoy, la verdad, no sé, no sé por qué me llevó el Señor allá, pero Él tiene un plan y un propósito. Y le doy gracias al Señor porque las cosas del Señor a veces son extrañas. Lo único es que nosotros debemos dejarnos guiar por el Señor. Esa es como la anécdota y el mensaje. Debemos dejarnos guiar por el Señor, porque el Señor tiene un plan y un propósito. Le dije yo a mi esposa, bueno, no sé, a lo mejor con mucho sacrificio, ella tuvo que viajar de California con sus hijos, y pues los que han pasado por ese proceso saben que es mucho dinero el que hay que gastar, y a lo mejor ella pensando en tener una atención con uno o algo y necesitaba alguien. Yo no sé cuál era el plan de Dios. Si a lo mejor era solamente para que se ahorraran ese dinero, hubieran invitado a otro y les hubiera cobrado. No sé qué era el plan de Dios, pero yo entendí ahí que nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a hacer lo que Dios nos diga que hagamos. Y eso solo se logra si nosotros realmente le conocemos a través de su palabra. Entonces, qué bueno
que cada uno de nosotros pueda tomar acciones. No sabemos Dios qué quiere hacer con nosotros, no sabemos cuáles son sus planes y a lo mejor ni los vamos a saber ni entender, pero si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, definitivamente eso es lo que a Dios agrada, lo que agrada al corazón de Dios, que nosotros, además de decir las cosas, pues que las hagamos. Quizás tenga mucho que ver también con lo que está hablando este salmo. Y hoy vamos a estar hablando en el Salmo 122. El Salmo 122 es un salmo muy hermoso. Y este salmo, para comenzar, este salmo me recuerda mucho mi infancia. Cuando mi abuelita Rosalba, la mamá de mi papá, ella me llevaba a misa. Siempre me llevaba a misa, era ella muy católica y me llevaba a misa. Y ahí en la misa, yo tenía una motivación de ir a misa, ¿no? Y era que al salir de la misa, siempre venían unas arepas de chocolo, que allá, bueno, lo que ustedes conocen como elote dulce, bueno, allá hacen unas arepas de chocolo con quesito encima, y yo iba a la misa pensando en esa arepa nomás. Pero participaba de la misa, y recuerdo que siempre cantaban una canción ahí en la misa. Decía, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Y yo me la aprendí ahí. Lejos, hermanos, nunca me imaginé que yo a mis 7, 8 años estaba cantando esa canción como parte de una religión, pero que esa canción realmente fuera un salmo que estaba en la Biblia, que en ese momento yo ni siquiera conocía, ni me había acercado a la Biblia. Y este salmo, el Salmo 122, hoy el Señor me permite predicarlo desde este púlpito, recordando con mucho cariño, obviamente, ese tiempo cuando yo lo cantaba en esas misas, sin saber ni siquiera de qué estaba hablando el Señor. Y hasta ahora que estudio este salmo, entiendo perfectamente cada palabra de ese canto del Salmo 122. Y este salmo es un salmo muy hermoso, hace parte de estos salmos que se llaman los salmos de la subida, los salmos de la subida, que empezamos a estudiar la semana pasada con el Salmo 120. Este salmo hace parte de ese grupo de 15 salmos considerados entonces los salmos de la subida. Y este salmo, el Salmo 122 particularmente, menciona a David. Ahí en la mayoría de las Biblias menciona a David. Y en este punto hay varias opiniones. Algunos dicen que lo escribió David, el rey David. Otros dicen que lo escribieron en honor a David. Y no es muy fácil precisar este dato, pero realmente lo importante es enfocarnos en el contenido del Salmo, ¿cierto? Si fue escrito por David o para David, lo importante es que nos enfoquemos en el contenido de este Salmo. Y lo primero que nosotros podemos apreciar con este Salmo 122 es que tiene una continuidad con esos otros dos salmos anteriores. El 120, que lo estudiamos la semana pasada, y el 121, que no lo estudiamos. Ese es mi salmo favorito, el 121. Y si nosotros recordamos lo que hablamos la semana pasada en el Salmo 120, el salmista está hablando, está añorando estar en la ciudad de Jerusalén. Él desea llegar a la ciudad de Jerusalén y él expone en ese salmo su sufrimiento, ese sufrimiento que él tenía en esa tierra extraña, en esa tierra bajo enemigos, bajo ese ataque de esos enemigos que lo atormentaban con mentiras y que estaban atacándole todo el tiempo. Y mira, y si leemos el Salmo 121, ahí el salmista menciona esa confianza que él tiene en dirigirse hacia Jerusalén, en esa peregrinación. Sobre todo, él recalca en ese Salmo 121 que solo Dios es quien le da a él la seguridad. Y solo en Dios es en quien él puede confiar, como dice ahí ese Salmo 121. ¿De dónde viene mi socorro? Y responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y venimos entonces al Salmo 122, y aquí en el Salmo 122, ya el salmista nos da a entender que ya se encuentra entrando a Jerusalén, que ya se encuentra llegando a la casa del Señor, está a puertas de cruzar esas puertas, esos muros, y se emociona con todos los que viajan con él. Por eso he titulado este salmo, Vamos a casa.
vamos a casa, porque ellos cuando iban en ese peregrinaje, como estudiamos la semana pasada, ellos se enfrentaban a peligros, no solamente del territorio, del terreno, que era un terreno difícil, complicado, agreste también para ellos subir, porque era una pendiente, pero también era peligroso. Ahí se hacían bandas de ladrones que sabían que estos peregrinos traían dinerito, traían bienes, entonces los atracaban muchas veces. Entonces ellos se iban en grupito cantando todos estos salmos para tener ese ánimo hasta llegar allí a Jerusalén. Y cuando llegaban a Jerusalén, entraban cantando, y cuando entraban al templo, pues seguían cantando. Dice el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en ese ascenso, como les estaba diciendo, ese grupo de peregrinos se estaban animando mutuamente. Ellos se animaban entre ellos con la esperanza de estar cerca de esa ciudad, que para ellos era su ciudad de paz, la ciudad de paz, su ciudad segura. Y ellos deseaban de todo corazón llegar al templo y adorar en el templo. Ese era el más grande anhelo que ellos tenían, de poder llegar allá. La ciudad de Jerusalén era grande, no era que subían a la montaña, ahí estaba el templo y ya, no, era una ciudad asentada en ese monte, y en lo más alto estaba ese templo. Esto es una representación gráfica de lo que seguramente pudo haber sido. Y ese lugar sagrado para ellos, que representaba la presencia misma del Señor. Recordemos que para nosotros hoy la presencia de Dios habita en cada uno de nosotros, pero para ellos la presencia de Dios estaba en ese lugar. Por eso el anhelo, el desespero de ellos por esforzarse a pesar de las adversidades para llegar a ese lugar, y se animaban todo el tiempo entonando estos cánticos de la subida, estos 15 salmos que vemos del 120 al 133, 134, como estudiamos la semana pasada. La ciudad de Jerusalén, toda completa, representaba y representa aún para todo el pueblo judío el lugar más sagrado sobre la tierra. Y por eso las guerras que hay ahorita, ¿no? Y es allí donde ellos se sienten seguros. Es allí donde ellos se sienten seguros. Por eso ese anhelo, ese desespero de estar siempre allí, y el gozo que ellos tenían de poder subir a Jerusalén, aunque fuera durante estas celebraciones al año, ¿no? Uno de los comentarios que estudié para este salmo dice, para la persona que adoraba en la antigüedad, Dios mismo habitaba en el templo, de forma tal que esos viajes a Sión eran una especie de encuentro cercano o experiencia íntima para facilitar el diálogo entre Dios y las personas y para incentivar la misericordia divina. Versículo 2 dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. En la Nueva Traducción Viviente dice, y ahora aquí estamos, de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Ellos ya por fin habían llegado a ese lugar. Todo ese grupo de peregrinos habían llegado a la ciudad santa. Y estar dentro de sus puertas a ellos les daba ya el gozo, les daba como ese descanso de ese largo y sufrido peregrinaje. Ya se sentían como ya lo logramos, ya llegamos, ya estamos aquí, por fin, la hicimos. Ellos se emocionaban y celebraban entre ellos. Y es interesante porque habla de las puertas, ya estamos dentro de tus puertas. Y aquellas puertas, porque si uno dice dentro de tus puertas, pues yo agarro una puerta de estas y dice, bueno, pero caray, eran demasiado delgados, porque ¿cómo se metían dentro de la puerta? No, lo que pasa es que las puertas eran gruesas, miren. Este es el templo, una supuesta imagen del templo, y hasta ahí ellos llegaban. Miren las puertas, miren lo grueso que es esa muralla. Ajá, había demasiado espacio en ese lugar, muy anchas, además de altas. Entonces, cuando ellos dicen ya estamos dentro de tus puertas, porque ya estaban en ese espacio, ahí en esas puertas. Esas puertas atravesaban el muro y habían varias puertas alrededor de la ciudad. Esos eran espacios muy anchos antes de pasar adentro de la ciudad. Incluso en esos espacios, incluso eran tan anchos, había tanto lugar ahí, que ahí en la mayoría de las veces se ubicaban los famosos cobradores de impuestos, ¿no? Porque claro, aprovechaban ahí en toda la entrada, pues por aquí tienen que pasar, por aquí los
los abrochamos y les cobramos el impuesto, ¿no? Incluso muchas veces hacían los juicios ahí en esos lugares, hacían juicios ahí en esos lugares, en las puertas, en los muros, en las murallas, hacían también los juicios. Entonces las puertas cobran un significado en ese salmo. Las puertas para los peregrinos era como ya coronamos, ya estamos aquí, ya estamos cruzando ese umbral que nos lleva a la presencia misma de Dios. Entonces ahí está el motivo del gozo de estos peregrinos, el gozo que manifiestan estos salmos y este Salmo 122 particularmente, porque a ellos ya cruzando ese espacio, ellos ya sentían que estaban en la misma casa del Señor, pero les faltaba un largo trecho, porque tenían que subir todavía un espacio, como vimos ahorita en una de las gráficas, ¿no? Ahí, o sea, ellos iban entrando como por acá, por una de estas puertas que está, aquí hay una puerta, por ejemplo, por aquí arribita hay otra puerta, por aquí hay otras puertas, pero todavía tenían que subir hasta este lugar. Entonces, pero ya, el solo hecho de llegar ahí es como muchos cuando cruzan aquí la frontera, es ya, la hicimos, ¿no? ¿Cierto? Pero todavía les falta mucho camino, ¿no? El político y el físico, ¿no? Para poder alcanzar esos sueños. Pero estamos hablando de algo realmente sagrado, ¿no? Ahora, es interesante porque cuando ellos están hablando de eso, si nosotros no vemos una imagen como esta o no vemos una fotografía como esta, pues no le damos como tanta importancia a ese texto. Pero realmente estos peregrinos se sentían en ese lugar seguros. Y estos dos versículos, el 1 y el 2, nos podrían indicar, por la manera en que el salmista los escribe, que ellos realmente están hablando en pasado. Si nosotros leemos esos versículos, es como si estuvieran hablando del pasado, ¿no? Es decir, después de haber estado en Jerusalén, después de haber cruzado los muros, después de haber llegado de ese peregrinaje, y entonces expresa en ese salmo todo lo que él sintió en ese momento. Y tiene sentido, porque esos salmos fueron escritos precisamente para que ellos los entonaran cuando iban subiendo a Jerusalén. Ahora, una cosa muy hermosa que nosotros podemos percibir en este salmo es ese gozo que se manifiesta, ese gozo inexplicable que sentía el salmista por ir a la casa de Dios. Y nosotros a lo mejor ahora no lo podemos entender o dimensionar, pero si lográramos empatizar un poquito con el salmista y entender que para ellos llegar a ese lugar era estar en la presencia misma de Dios. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir que Dios habita en nosotros. Y entonces quizás por eso nosotros vivimos una vida que no refleja esa emoción de que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Rey de reyes y el Señor de señores, habita en cada uno de nosotros. Eso lo tenemos como parte de nuestra existencia y se nos olvida eso tan maravilloso. Pero ellos sentían esa emoción porque ellos sabían que después de haber sufrido mucho tiempo iban realmente a encontrarse con ese Dios al que ellos amaban profundamente. Y entonces nosotros ahí quizás podemos percibir un poco la emoción del salmista cuando escribe estos salmos, ¿no? Ahora, esa misma emoción que el salmista tiene reflejada en este salmo es la misma emoción que usted y yo como cristianos debiéramos tener. Ese mismo gozo al congregarnos, ese mismo gozo de tener la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar congregándonos porque en la presencia de Dios mismo habita en cada uno de nosotros, de tener ese deseo profundo de llegar a este lugar y que nuestra única motivación sea realmente adorar al Señor. Cuando leemos el Salmo, lo leemos, ¡ay, qué bonito! Ya leímos los Salmos, pero si nosotros lográramos meternos un poquito en el corazón del salmista y poder extraer un poquito de esa emoción para nuestra vida también, nuestra misma cotidianidad y disfrutar también el momento en el que nosotros nos podemos congregar y no tener excusas de no congregarnos. Usted se imagina cuántas veces en el camino de estos peregrinos llovió. Cuando en esos territorios llueve, llueve. Y cuando hay sol, hace mucho sol. Y en las noches el frío es peor que que en Alaska. O sea, ellos tenían condiciones extremas. Los desmotivaba a ellos eso. Ay, no.
Ellos no decían como el famoso filósofo mexicano, prefiero evitar la fatiga. Que vayan otros y me cuenten cómo les fue. Yo después veo el video, yo me conecto en YouTube. No había excusa para ellos. Ellos sabían que iban a enfrentar esos peligros y esos problemas, pero era más el gozo que ellos tenían en su corazón de ir a ese lugar, que ellos no miraban todo lo malo y lo negativo. Y nosotros muchas veces, como hoy, ay, es que está lloviendo, ay, es que está haciendo calor, ay, es que me duele la asiática, ay, es que me duele la europea, ay, es que me duele la... Siempre hay algo. Pero hermanos, la motivación de estos peregrinos era algo que superaba cualquier excusa que podían tener. Las cosas han cambiado. Y podemos ver ahora a muchos cristianos acudir a las congregaciones más por tradición o por necesidad de obtener un milagro o por moda o por socializar, porque pues este club está chévere y es gratuito, etcétera, etcétera, que por adorar a Dios, que por tener ese encuentro en comunidad con ese Dios que habita en cada uno de nosotros. Dice Jeremías 29:13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Salmos 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Sigamos leyendo, versículo 3 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jerusalén es una ciudad bien construida. Sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí. Vienen a dar gracias al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Ahora, en esta porción, el salmista ya en la ciudad está destacando 3 pilares de la ciudad santa. Si ustedes miran realmente ahí, él está hablando de 3 lugares que reconoce. En la Reina Valera los menciona, dice, sus edificaciones, sus fortalezas espirituales y su administración de justicia. Porque en la Reina Valera dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y esos 2 elementos que menciona la Biblia están hablando de esto, de sus edificaciones, sus fortalezas espirituales y su administración de justicia. La ciudad de Jerusalén, ustedes saben y lo hemos estudiado también, era el centro vital de la nación de Israel. Era el centro vital de la nación de Israel. Y el salmista destaca y alaba aún estos fundamentos de su ciudad de paz. En primer lugar, él habla de una ciudad bien construida. Ahí lo menciona, una ciudad bien construida. Habla de sus fuertes murallas, esas murallas que los habían protegido con la ayuda de Dios de tantos ataques enemigos por años y años. También esas construcciones son muestra de una nación poderosa de la mano de Dios. Aunque ahora no parezca así para el mundo, lo son para Dios. Muchas veces cuando nosotros viajamos a un lugar y vemos los edificios, las construcciones, podemos conocer un poco el carácter de ese lugar a donde nosotros vamos. Cuando uno va a hacer turismo a diferentes lugares del mundo, pues siempre va a lugares muy históricos y con solamente mirar los edificios o las construcciones nosotros podemos más o menos ver o entender el carácter de esa ciudad en los tiempos pasados también. Jerusalén siempre fue una ciudad fuerte, una ciudad que libró muchas batallas y que sigue librando muchas batallas, pero Dios estuvo con ellos siempre y sigue estando con ellos. Y muestra de eso eran esas edificaciones aún en pie, como el salmista lo menciona. Esas edificaciones que estuvieron hasta el año 70 después de Cristo, que fueron destruidas por el emperador Tito. Y de ahí se desencadenó una cantidad de conflictos que hasta el día de hoy ellos tienen. Pero hermanos, realmente
nosotros como iglesia, como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos un fundamento que es indestructible. Y ese fundamento, esa fortificación, es Cristo mismo. Cristo mismo. Él es nuestra principal columna. Él además es indestructible. Y eso, hermanos, es algo en lo que nosotros nos debemos afianzar cada día. Porque nosotros, la iglesia, hemos sido fundados en Cristo. Por eso es importante dar siempre honor a Cristo y reconocer que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Porque ni las denominaciones, ni los líderes, ni los gobiernos, ni nadie ha dado su vida por la iglesia, solamente Cristo. Entonces la iglesia le pertenece a Cristo, Él es el fundamento, la iglesia ha sido fundada por Él y eso es lo que realmente nos da la estabilidad y la permanencia. Por eso nosotros debemos alabarle como la piedra angular que es. La iglesia no existe por los recursos que tiene, la iglesia existe porque es Cristo el centro de la iglesia. Y aunque no hayan recursos, la iglesia sigue existiendo porque Cristo es eterno. Él no se agota, Él no se acaba. Alguna vez alguien decía, es que la iglesia va a entrar en quiebra. Eso es ridículo, absurdo, eso es tonto, es una expresión tonta de alguien ignorante. Porque la iglesia no es una empresa para quebrarse. La iglesia es la novia de Cristo, es la esencia de Cristo. Entonces Cristo la sostiene. Isaías 28:16 dice, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y luego en Hechos 4:11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y también hablaba el salmista sobre las tribus de Israel en esos versículos, y con eso él está destacando esa función espiritual, esa función religiosa de esa ciudad santa. Era en el templo donde se ubicaba, donde 3 veces al año el pueblo adoraba con sus celebraciones, con sus sacrificios al Señor. Y en su tiempo, ellos en ese templo, como les dije al principio, ellos estaban convencidos que la presencia de Dios habitaba ahí. Los judíos entonces anhelaban pasar todo el tiempo posible allí, adorando a su Dios. Y se sentían orgullosos de ese lugar por lo que representaba para ellos y lo sigue siendo también. Entonces en ese momento cada peregrinación, por difícil que fuera, cobraba sentido al estar literalmente ante la presencia de Dios y en medio de la congregación adorando a Dios. El Salmo 22:22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 35:18, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Y el Salmo 84, verso 10, dice, un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. Ellos deseaban estar todo el tiempo en ese lugar, porque ellos deseaban sentir la presencia de Dios todo el tiempo en su vida. ¿Estamos nosotros deseando exactamente lo mismo? ¿Estamos nosotros realmente deseando la presencia de Dios en nuestras vidas todo el tiempo? Nosotros, hermanos, también debemos acudir a la congregación, pero partiendo de un mandamiento. En Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La congregación debe representar, hermanos, para nosotros nuestro lugar de gozo, así como lo era también para esos peregrinos. La comunión con los hermanos debería ser lo más cercano al cielo. Debería ser lo más cercano al cielo, donde el amor de Dios fluye entre los hermanos con misericordia y perdón, pero sin complacer u ocultar esas actitudes pecaminosas. Y eso puede llegar a ser una utopía, pero debe ser la realidad de nosotros como iglesia.
Pero miren, aquí el salmista encontraba en la ciudad de Jerusalén ese lugar sagrado que le ayudaría a renovar su fuerza espiritual. Ellos podían subir solo cierta cantidad de veces al año, pero la aprovechaban al máximo. Y ellos iban a ese solo lugar. Ellos no buscaban otro lugar para ir a adorar, ellos iban a ese lugar porque ellos sabían que su responsabilidad era ir a ese lugar. Ahorita hay muchos cristianos gitanos. ¿Sí saben cuáles son los cristianos gitanos? ¿Qué dijiste? Que un día vienen aquí, un día vienen allá, un día vienen aquí, un día vienen allá, un día vienen aquí, un día vienen allá. Esos son cristianos gitanos. Esas personas no dan fruto. Y yo dudaría, y asumo la responsabilidad de lo que digo, de que sean verdaderos cristianos. Porque es que el cristianismo implica compromiso. Entonces, si yo hoy estoy aquí, mañana estoy acá, y hoy estoy aquí porque aquí me gusta más, porque aquí esto, entonces me voy repartiendo, no hay compromiso. Imagínate que estas personas estuvieran haciendo eso. No, voy a ir más bien al monte Gerizim, donde los samaritanos, porque tal que... O no, voy a ir más bien a este otro monte y hagamos nuestro propio acá, porque... No, era ahí en ese lugar. Ahí en ese lugar, solamente en ese lugar. Asumían ese compromiso. Es probable que para muchos cristianos el deseo de congregarse se haya perdido parcial o totalmente, y mucho más después de la pandemia, ¿no? En lugar de ese deseo hermoso y lleno de gozo de que llegue el momento del servicio para junto a los hermanos adorar al Señor, muchos prefieren quedarse en su casa, dedicando ese tiempo a la televisión, al ocio, o peor aún, a deshonrar al Señor. Pero, ¿en qué radica esto? Según el salmista, en la motivación del corazón. En la motivación del corazón. Porque el salmista tenía claro que era lo que representaba Jerusalén para ellos. Y él obedeció el llamado del Señor al subir a adorar, sin importar lo que se pudiera presentar en el camino, sin importar lo que él viviera allí. Todos los peregrinos que llegaban a adorar, no todos eran perfectos, habían dificultades, habían roces, habían pleitos, eran miles y miles que subían, se pisaban los callos, no era fácil, pero eso no les impedía a ellos llegar a ese lugar. Y entonces ahí nosotros llegamos al tercer pilar de la ciudad santa, cuando el salmista menciona que allí se encontraban los tronos o las sillas del juicio. Él hace ahí referencia a que en la ciudad también se ubicaba todo el poder judicial. Allí se administraba toda la justicia de la nación. Allí estaban los tribunales y en muchos casos, en esos tribunales no sucedían cosas muy buenas. Pero eso no menguaba, no restaba, no debilitaba el deseo de estos peregrinos de ir a ese lugar, de obedecer al Señor y de llegar a ese lugar. Y asimismo, hermanos, nosotros debemos desear congregarnos sin importar lo que aquí se pueda vivir, fuera de adorar al Señor. Porque nuestra única motivación sincera debe ser llegar a este lugar a adorar y servir al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Versículos 6 al 9 dice: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen, oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Es importante recordar que el nombre de Jerusalén es ciudad de paz. Y en esta parte final, el Salmo, la palabra paz toma relevancia. Y bueno, y hoy también, porque ahorita está Jerusalén, Israel en todo este conflicto tremendo. Ahora, cuando el salmista está invocando la paz de Jerusalén, dice el comentario, uno de los comentarios que estaba leyendo, dice: el salmista manifiesta un profundo y claro deseo de paz, calma, seguridad, bienestar, salud, prosperidad y bienandanza, que son algunas de las ideas y los conceptos que se incluyen en la palabra hebrea shalom. La paz debe llegar a la ciudad, deben disfrutarla los que aman la ciudad, se debe vivir dentro de la ciudad y en los palacios, y se debe compartir entre hermanos y hermanas. La idea final del poema es que el fundamento de esa búsqueda de paz es el amor a la casa del Señor.
La idea que prevalece en el poema es que la ciudad de Dios, Sión, Jerusalén y el templo representan la paz para la comunidad. Y en efecto, el tema central del poema es la paz, que se relaciona con la implantación. Ahora, recordemos, hermanos, y se los he dicho muchas veces, que la paz verdadera no es la ausencia de conflicto, sino la manera en cómo nosotros reaccionamos a los conflictos, guardando nuestra fe, guardando nuestra esperanza en las promesas del Señor. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el salmista hace una petición particular al pueblo, y es orar por la paz de Jerusalén. La ciudad siempre ha estado en peligro, pero la petición del salmista también va dirigida a la paz interna de la ciudad. Y era importante que sus habitantes moraran en paz. Y esto, por supuesto, les fortalecería ante cualquier amenaza externa. Y tiene sentido, porque si dentro de la ciudad no hay paz los unos con los otros, se debilitan y cuando llegue el enemigo tiene fácil acceso. Y eso pasa igualmente en nuestra vida. Si no hay una paz de nosotros con Dios, si no tenemos una paz interior, nuestra vida está expuesta al ataque del enemigo. Si en nuestra familia no hay paz, entre los miembros de la familia está expuesta a los ataques del enemigo. Si en tu trabajo no hay paz entre tus compañeros, ese trabajo está expuesto al ataque del enemigo. Si en tu comunidad no hay paz, entre los vecinos están expuestos al ataque del enemigo. Y en Jerusalén, él estaba diciendo lo mismo. Yo oro para que haya paz dentro de la ciudad. Porque si no hay paz dentro de la ciudad, entonces estamos expuestos al enemigo. Shalom Aleichem. La hermana Carmen sabe mucho de eso porque su mamá... Shalom, hermana Carmen. Significa la paz sea con vosotros. Ella es descendiente de judíos y ella conoce todo esto de lo que yo estoy hablando. Y ese es el saludo tradicional de los judíos. Shalom. La paz sea contigo. Y el pueblo judío, hermanos, tiene claro la importancia de esa paz interna. Porque esa paz interna trae consigo la estabilidad en todas las áreas. No es fácil lograrla, pero si la queremos, pidámosela a Dios. Pidámosle a Dios esa paz interna. Primero una paz, yo ya les hablé una vez de la paz, una paz con nosotros mismos, una paz con Dios y una paz con nuestros semejantes. Esa es la paz completa. Y el salmista tenía claro esto al declarar la importancia de la paz en Jerusalén. Incluso al punto de hacer su compromiso individual de declarar la paz, pero también aportar a esa paz. Porque él dice, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén, dice el salmista. Buscaré lo mejor para ti. Nosotros como cristianos hoy, hermanos, tenemos también ese gran desafío de procurar la paz en la congregación de los santos. Siempre, siempre buscando lo mejor para todos, sin pensar en el bienestar individual, sino en el bienestar colectivo. Lo demás es solo egoísmo y no le hace bien al cuerpo de Cristo. Y nos dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, es decir, los que buscan la paz. Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Segunda de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y Romanos 12:18, que es un texto que ya lo he dicho muchas veces porque es curioso, dice, si es posible. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, porque a veces cuesta, pero necesitamos dar esos pasos en esa dirección, ¿cierto? Y voy a concluir leyendo otro salmo. Si usted quiere lo puede buscar, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, otra traducción muy clarita, pero lo pueden leer o lo pueden escuchar. Salmo 84. Qué bello es tu templo, es el título. Himno de la Escuela de Música de Coré,
Instrucciones para el director del coro. Este himno deberá cantarse con la melodía que se canta al exprimir las uvas. Esa es la introducción del Salmo. Voy a leer el Salmo. Versículo 1, Salmo 84. Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y mi Rey, Dios del universo, cerca de tu altar, gorriones y golondrinas hallan lugar para sus nidos y allí ponen a sus polluelos. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Dios mío, atiéndeme, Dios de Israel, Dios del universo, escucha mi oración. Dios y protector nuestro, muéstranos tu bondad, pues somos tu pueblo elegido. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo, bendice a los que en ti confían. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este mensaje tan poderoso en este Salmo 122, porque podemos entonces entender ahora lo que el salmista estaba diciendo, que él se alegraba cuando llegaba a tu templo, cuando cruzaba esas puertas, cuando estaba en el lugar santo, cuando lograban pasar todas las adversidades del camino junto con todos los peregrinos y llegaban a ese lugar y él decía, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Porque él sabía que allí en ese lugar él iba a encontrarse contigo y a tener esa paz absoluta que estaba anhelando en todo su proceso, en todo su tránsito, en todo su peregrinaje. Señor, nosotros, a diferencia del salmista, ya tenemos tu presencia habitando en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener ese mismo gozo, que no nos acostumbremos simplemente a tener tu presencia como una religión, sino que nosotros podamos entender lo que eso significa y que en nosotros sea despertado también ese mismo gozo, esa misma esperanza, que en nosotros sea avivado el fuego del don de Dios que ha sido puesto por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos nuestra vida realmente manifestando a los demás tu presencia, no solamente con nuestra mente, con los versículos que nos aprendemos, con todo lo teórico que tenemos en nuestra mente, no solamente exhibiendo nuestras credenciales que somos miembros o que vamos a X o Y lugar, no, sino con nuestra manera de reflejar realmente lo que tu palabra dice a través de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque no es un camino fácil. Nuestro peregrinaje tampoco es fácil, Señor, pero nosotros somos alentados por las promesas de tu palabra y porque sabemos que tú nos llevas de la mano. Bendice cada persona aquí presente, Señor, y aquellos que nos están viendo también a través de las redes, Señor. Gracias por esta preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a todos.